Gracias, señora presidenta. Señorías, en Galiza existe una asociación que se constituyó fundamentalmente para crear un problema que nunca existió. Una asociación que se inventó una supuesta discriminación del español en Galiza y cuyas manifestaciones han sido encabezadas, entre otros ilustres, por la ministra de Fomento, el señor Albert Rivera, o la señora Rosa Díez. Usted, señora Díez, usted afirmó en la víspera de una de esas manifestaciones a la que es asidua que su objetivo, y leo textualmente, era poner límites a las imposiciones lingüísticas de ciertas administraciones que impiden, según usted, la libre elección del uso de las lenguas oficiales. E hizo en aquel momento un llamamiento a la sociedad, y vuelvo a leer textualmente, que no debe dejar todo, la sociedad, en manos de los políticos, sino que debe cogerlos de la solapa, sigo leyendo textualmente, y ponerles límites. Pues bien, señora Díez, lo que esperamos desde el BNG es precisamente eso, que los ciudadanos la cojan por la solapa y le pongan límites definitivamente. Límites a su afán españolizador, que empequeñece el del mismísimo ministro Wert. Y límites, sobre todo, a esa realidad paralela que han creado unos cuantos sobre la imposición del gallego, que nada tiene que ver con la realidad existente en un país, Galiza, donde el propio Instituto Galego de Estatística, dependiente de la Xunta, asegura que el monolingüismo en castellano se extiende como la pólvora y donde el porcentaje de niños que no hablan nunca gallego se ha incrementado en los últimos 5 años en 18 puntos, acercándose ya al 50%, y donde solo un 13% de nuestros niños se expresa únicamente en nuestra lengua propia. La imposición, señora Díez, fue la que marcó el Tribunal Constitucional al sentenciar, después de que fuese recurrida por el PSOE, que nuestra Ley de Normalización Lingüística del 83, aprobada por unanimidad en el Parlamento galego, no podía recoger para el gallego lo que la Constitución recoge para el español, la obligación de conocerla. La imposición, señora Díez, es la que representan unas políticas educativas llevadas a cabo por una Xunta de Galicia que arroja los datos alarmantes que antes les citaba. Señora Díez, usted no ha tenido nunca representación institucional en Galiza, porque nunca ha entendido nuestra realidad, y los gallegos y gallegas nunca han querido, precisamente, que fuerzas políticas como la suya les representasen. Nosotros, colectivamente, en Galiza, hemos soportado hasta el momento muchas señoras Rosa Díez y muchos UPyD. Nuestra lengua es milenaria y seguirá, desde luego, colectivamente, subsistiendo a ataques como el suyo. Vamos a votar en contra de su moción. Gracias, presidenta. Gracias, señora Pérez. Por el grupo